Señor, no hay palabras que puedan describir tu grandeza y tu infinito amor. Jesús, sé mi luz y mi guía, y sé el aire que respiro. Hermanos, ¿cómo están? Amigos, buenos días. Hoy día ya es sábado 8 de marzo. Continuamos leyendo la palabra de Dios a través del TCD. Es un mensaje que estamos aprendiendo, que estamos volviendo a leer y que sabemos que cada palabra que Dios nos habla a través de la Biblia es una enseñanza a nuestro corazón y es poder entender el corazón de Dios y lo que Él quiere decirnos. Entonces el día de hoy vamos a continuar hablando de Juan, del libro de Juan, el capítulo 19, del 14 al 22. El título es El Rey Crucificado. Dice: era la preparación de la Pascua y como la hora sexta. Entonces dijo a los judíos: aquí tenéis a vuestro rey. Pero ellos gritaron: fuera, fuera, crucifícalo. Pilato le dijo: a vuestro rey he de crucificar. Respondieron los principales sacerdotes: no tenemos más que César. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuera crucificado. Tomaron pues a Jesús y se lo llevaron. Él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, en hebreo Gólgota. Allí lo crucificaron con otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: no escribas Rey de los Judíos, sino este dijo: soy el Rey de los Judíos. Respondió Pilato: lo que he escrito, he escrito. Estamos leyendo esta parte de la Biblia en la cual Juan relata la muerte de Jesús. Y nosotros vemos, ¿no?, cómo a través de esta historia, cómo se van desarrollando los hechos. Sabemos que Dios tenía como plan poder entregar a Jesús, que es Dios mismo, a la tierra para poder que Él sea, ¿no?, el que pueda sacrificarse por nosotros para que nuestros pecados sean perdonados, que Él sea ese medio para poder acercarnos al Padre. Pero vemos cómo a través de los hechos, cómo las personas que están siendo involucradas en estos acontecimientos, a través de sus decisiones, muestran cómo va pasando cada etapa de la historia y de la muerte de Jesús. Vemos a Pilato en este caso, que los judíos, los sacerdotes judíos y el pueblo judío entrega a Jesús a Pilato para que él pueda decidir qué hacer. Cuando Jesús habla con Pilato, hemos escuchado ya en los versículos anteriores, hemos leído ya en los versículos anteriores, que Pilato habla con Jesús y él se da cuenta que Jesús es alguien diferente, que él tiene algo especial. Pilato no era cristiano, él no tenía un acercamiento al cristianismo ni a Jesús. Pero cuando habla con él se da cuenta que había algo especial en él. Y él se da cuenta también de que Jesús no había hecho nada malo como para que lo maten, y él intentó salvarlo. Sabemos que el plan de Dios era que Jesús se sacrifique por nosotros. Lo sabemos. Sabíamos que de una forma o de otra forma Él tenía que llegar a la cruz. Pero vemos que a través de las decisiones de hombres como Judas, como Pilato, es que se cumple el plan de Dios. Y esto no es que Dios haya querido de que Judas haya traicionado a Jesús y de que Pilato lo entregue, sino que ellos tomaron la decisión
a pesar de tener a Jesús delante de ellos, ellos no reconocieron quién era Él. No entendieron quién era Jesús. A pesar de tenerlo enfrente, Pilato tuvo la oportunidad de conocer a Jesús. Él tuvo la oportunidad de decidir si creer en Jesús o no. Igual la palabra se iba a cumplir. Igual el plan de Dios se iba a cumplir. Pero por la decisión de ellos de voltear su corazón a Él, es que fueron usados para dar para el cumplimiento de esto. Pero vemos cómo a través de la palabra nosotros vemos que nuestras vidas pueden ser usadas de dos formas. Pueden ser usadas para bendición, para bendecir a las personas, o pueden ser usados para mal y reconocidos por algo, por haber hecho algo que haya transgredido, que haya dañado, que haya afectado. Y en este caso Pilato es recordado, Judas primero es recordado por haber traicionado a Jesús. Y Pilato en este versículo, en este párrafo, es uno de los principales personajes porque él entregó a Jesús. Y hasta ahora nosotros vemos este nombre, el nombre de Pilato, como el que entregó al que es inocente. Y hasta hacemos bromas acerca de eso, ¿verdad? Peor que Pilato, o sea, es como que el traicionero de los peores, que entregas a un inocente, que acusas a un inocente. Y esto es lo que hizo Pilato. Él se lavó las manos y dijo: ustedes vean lo que hacen, a pesar de saber de que Jesús era inocente. Y en el versículo 19 dice: escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Nadie le dijo, como hemos escuchado en los días anteriores, nadie le dijo a Pilato que Jesús era rey. Nadie se lo dijo, o al menos no lo leemos en la Biblia. Pero él se da cuenta que había algo especial, algo diferente en Jesús, y él mismo reconoce la soberanía de Jesús y a pesar de eso lo entrega. No sabemos qué pasa después con él, pero vemos que en esta circunstancia, en esta oportunidad, él fue usado para poder entregar a Jesús, y su nombre es reconocido a través de la historia por haber acusado y por haber entregado a un inocente. Luego esta palabra resuena en la mente de los sacerdotes y del pueblo, que ellos no querían reconocer a Jesús, y a pesar de eso, en medio de la ciudad, en donde todo el mundo lo puede ver, el nombre de Jesús es Rey de los judíos. A pesar de que el pueblo judío no lo quería como rey, y esto es algo muy, muy contradictorio, porque cuando Jesús se levanta en el inicio de su ministerio, vemos cómo él tiene acogida en el pueblo. Las personas empiezan a tener interés por él, y dice que habían multitudes que lo seguían. Y muchas personas fueron sanadas a través de Jesús. Sus mensajes fueron recibidos por miles y cientos de personas, pero no todas ellas entregaron su corazón a Jesús. No todos ellos que querían a Jesús, querían sus milagros, querían ser sanados de algo, pero no querían a Jesús. Y eso es algo que muchas veces nos pasa a nosotros. Nosotros queremos la bendición, queremos el milagro, pero después olvidamos quién es el Dios de los milagros realmente, a quién tenemos que ir a buscar, y no buscar por lo que nos da, sino buscar por quién es. Las mismas personas que gritaron: no lo queremos a él, crucifícalo,
Es muy probable que hayan sido las mismas personas que hayan estado con Jesús, escuchando su mensaje, siguiéndolos muchas veces en ese peregrinaje que hacía, proclamando la palabra de Dios. Muchas de esas personas que habían estado con Jesús, escuchándolo y recibiendo el mensaje, muchas veces aceptando y diciendo, sí, es verdad, Jesús, y mira que Dios, pero luego fueron influenciados por estas personas. Ellos recibieron la palabra, pero no, esa palabra no generó un fruto y fueron fácilmente influenciados por los sacerdotes de esa época. Entonces nosotros tenemos que recordar que van a venir muchas corrientes, muchas personas que van a querer influenciarnos, a alejarnos de Jesús, a no reconocer quién es, a apartarnos de Él, pero a pesar de eso no debemos ser como ese vaivén que fue el pueblo judío, que siempre mostró ese mismo patrón de querer, de no creer en lo que Dios decía, no creer en la promesa de Dios. Vemos desde el primer rey Saúl, ese primer rey fue puesto por Dios porque el pueblo no quiso seguir a Dios solamente, sino quería una persona, alguien que represente, a pesar de todas las consecuencias que trajo. El pueblo quería ver. Igual acá, cuando Jesús se levanta y el pueblo empieza a ver que Jesús no es ese revolucionario que los iba a sacar del gobierno de Roma, de los romanos, que los iba a liberar de ese cautiverio que tenía, y no cumplía las expectativas que ellos supuestamente esperaban, empezaron a voltear su corazón y ver lo que su mente decía más que lo que la palabra decía, lo que Jesús decía. Jesús vino a la tierra no para crear un reino humano natural, sino para abrir camino, para acercarnos a Dios. Y eso es algo que nosotros tenemos que recordar. Jesús padeció la peor de las muertes por ti y por mí. Y algo que, a pesar de que ellos no querían, que el pueblo judío no quería, a pesar de que ellos estaban en contra de Jesús y no lo reconocían y no lo aceptaban, en la cruz de Jesús estaba el Rey de los judíos, porque Dios, a pesar de la maldad del pueblo que Dios había escogido, Él ha escogido ese pueblo como primera nación en donde la palabra de Dios llegó a esta tierra. Entonces nosotros tenemos que aprender la lección, aprender aquello que no es correcto, y es que no debemos de repente poner nuestra confianza en el hombre, no debemos manejar una fe voluble que se deje llevar por las ideas de este mundo, sino que se mantenga firme a pesar de lo que nos puedan decir, a pesar de lo que podamos ver, que no nos influye, no seamos fácil de influenciar. La palabra de Dios es clara. Jesús vino para salvarnos, para darnos libertad, para darnos salvación, y debemos recordar esa muerte y esa resurrección, como dice esta enseñanza. La cruz no es símbolo de derrota, es símbolo de victoria, porque a través de esta cruz se cumple la promesa de Dios. Y es que Jesús no quedó en esa cruz, no quedó crucificado, como muchas veces lo vemos en muchos lugares, no crucificado. No, Jesús no quedó ahí, Jesús resucitó. Jesús venció la muerte y la muerte de cruz, y nos mostró sus heridas y mostró quién era. Y aunque aún así muchos no creyeron, Él declaró que muchos creerán después, y esos muchos somos tú y yo, que sin ver
hemos creído y hemos aceptado que Jesús vino a la tierra, resucitó y es ese camino que nos acerca a Dios. No olvidemos lo que Él hizo y no olvidemos que nuestra fe tiene que ser firme, parada en la roca. Amén. Y que podamos seguir así hasta que Cristo venga o hasta que Él nos lleve. Amén. Vamos a orar. Gracias, Señor, por esta palabra que nos has enseñado. Gracias porque, Señor, tú nos haces recordar lo que hiciste por nosotros. Trajiste a este mundo a tu Hijo, a tu único Hijo, para poder salvarnos, Señor. Gracias porque a pesar de la historia, a pesar de los años, tú sigues siendo ese Dios poderoso, amoroso, fiel. Gracias porque tú diste, Señor, tu vida por nosotros, la vida de Jesús por nosotros, Señor. Gracias por eso. Ayúdanos a mantenernos firmes, a que tengamos esa fe inquebrantable, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos. Que Dios los bendiga. Espero que puedan tener un bonito fin de semana hoy que es sábado y que podamos recordar la palabra de Dios, que podamos meditarla, aprenderla, analizarla y ponerla en nuestro corazón para que sea esa guía y esa luz que nos ayude a caminar con sabiduría. Que Dios los bendiga y hasta una próxima oportunidad. Hasta luego. Señor, no hay palabras que puedan describir tu grandeza y tu infinito amor.